Bienvenidos. El día de hoy quiero comenzar diciéndote, hermano varón, que cualquier responsabilidad de nuestra casa recae en nosotros y que por cualquier necesidad o problema en el hogar, nosotros los varones, las cabezas, seremos juzgados más intensamente y con mayor dureza que a nuestra corona, nuestra esposa. Pero quiero decirte, hermano varón, que cuando pones tu vida a la luz de la palabra de Dios, las bendiciones que el Creador tiene para nuestra vida son infinitas e inimaginables. Y si de verdad nosotros los hombres supiéramos y tuviéramos una plena convicción de creerle al Señor, híjole, no te imaginas a dónde te llevaría el Todopoderoso. Porque mira, si Él no escatimó a su único Hijo en la cruz, sino que lo entregó por nosotros, entonces, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros realmente confiamos y creemos lo que Él dice en la Biblia? Y es que, ¿a quién de nosotros no nos gustaría ser feliz? ¿Quién de nosotros no quiere tener un trabajo seguro, bien remunerado y donde nos sintamos felices? ¿Quién de nosotros no quiere un hogar en donde se respire paz y armonía? Tener una esposa que responda como tal y que tus hijos te honren. Para esto entonces necesitamos descubrir la palabra de sabiduría para poder enfrentar los retos del día y salir victoriosos y bendecidos todos los días delante y de parte de Dios. Lograr todo esto, hermanos, es muy fácil. Y es que en la Biblia encontramos una clave que el Eterno se la dio a más de 4000 años a un líder sucesor de Moisés, llamado Josué. Acompáñame al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Medita día y noche el libro de esta ley, teniéndola siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas pues miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Es decir, el Eterno le dijo a un varón hace más de 4000 años, y hoy te lo está diciendo a ti, que si tú meditas día y noche en la Biblia, si comienzas a memorizar mis palabras, dice el Señor, y comienzas a vivirla, entonces todas las cosas que hagas, yo, el Eterno Todopoderoso, Creador del universo, que no puede mentir, te prometo y te garantizo que voy a prosperar todo lo que hagas. Así de fácil, hermanos. El problema está en que realmente, ¿cuántos de nosotros memorizamos un versículo al día? Y al final de la semana, tener la certeza de que ya me aprendí 7. Y eso que me estoy yendo bajito. Comenzarás a darte cuenta que cuando estas palabras entren a tu cerebro, porque estas palabras son espíritu y son vida, lo dijo Jesús en el libro de Juan. Es decir, estas palabras de la Biblia no es filosofía ni intelectualismo,
Y es que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que esta Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú comienzas a estudiarla, esta palabra penetrará en lo más profundo de nuestro ser y transformará nuestra perspectiva de ver las cosas, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, y nos dará la capacidad de destruir todo aquel pensamiento mundano, porque este es el poder que tiene la Sagrada Escritura. En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 7, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, desde el momento que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde el momento en que reconocemos que Él entregó su vida en esa cruz por mi vida, nos volvemos cristianos. La palabra cristiano viene de dos raíces: Christos o Cristo, y anos, que significa pequeño. Y Cristo es la traducción del hebreo Mashiach o Mesías, que significa ungido. Por lo tanto, cristiano significa pequeño ungido. Esta definición te invito a que tú también la busques para que veas, para que sepas de lo que te estoy hablando. Pero, entonces, ¿quién es un cristiano? Un cristiano no es el que va a la iglesia. Mira, miles de cristianos que van a las iglesias van a ser condenados después de esta vida. ¿Por qué? Porque un cristiano no es el religioso, sino las personas que han sido ungidas, o sea, que le han abierto el corazón al Espíritu Santo, que se han arrepentido de todos sus pecados y han confiado que en esa cruz Él pagó todo lo que hicimos. Y entonces no tenemos ya ninguna conciencia de culpa de lo que hicimos hace unos años, hace 5 años o incluso la semana pasada, porque las misericordias de nuestro Padre son diarias, son cada mañana. Y recuerda que pecado confesado es pecado perdonado. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es fiel y justo para perdonar al que se arrepiente de todo corazón, dice su palabra. Esta, hermanos, es la gracia maravillosa del Todopoderoso, porque ya ninguno vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Pues si la vida que nos queda la vivimos para el Señor, cuando muramos vamos a morir para Él también. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Muy bien. En el Antiguo Testamento, Dios le dio al hombre 10 mandamientos. Pero ningún hombre desde Adán ha podido cumplir con estos 10 mandamientos. Porque podremos decir, bueno, yo he cumplido 5 o yo he cumplido 9. Pero la Biblia dice que si no cumplimos los 10 mandamientos, somos culpables. Aunque cumplas 9 y te falte 1, somos culpables. Uno solo que no cumplamos nos vuelve culpables delante de Dios. Así que ante esta norma tan elevada que el Eterno nos pone de santidad, nos sentimos fracasados. Pero entonces, ¿por qué Dios nos dio algo que no podríamos cumplir? Y déjame te respondo con este ejemplo. Mira, yo voy a levantar una barda de 3 metros y le voy a decir a mi hijo de 6 años que la brinque. Entonces mi hijo va a tomar vuelo
y va a tratar de brincarla. Pero por más que se esfuerza, no alcanza los 3 metros. Entonces mi hijo me pregunta, ¿por qué me pones un reto tan elevado cuando tú mismo sabes que lo voy a fallar? Y entonces es cuando yo le digo a mi hijo, porque solamente quería que tú reconocieras que solo no lo ibas a poder lograr, sino con mi ayuda. Es ahí entonces donde yo me acerco con mi hijo, lo levanto de un pie y le ayudo a pasar esos 3 metros. Y esta es la razón, hermanos, por la cual nuestro Padre nos pone los 10 mandamientos. Nos pone en una situación imposiblemente humana de cumplir, para que cuando reconozcamos que no podemos valernos por nosotros mismos, ni como esposo, ni como padre, ni como proveedor, ni mejorar nuestra condición de salud, ni cumplir con la palabra de Dios, corramos a la cruz. Y la cruz nos fue dada para que pudiéramos acudir a ella y encontrar en ella esa ayuda que nosotros no tenemos humanamente hablando. Estos 10 mandamientos del Antiguo Pacto, mal llamado Antiguo Testamento, viene Jesucristo en el Nuevo Pacto y los resume en 2. Cristo, Yahshua HaMashiach, resume los 10 mandamientos de Moisés en 2. Porque si tú recuerdas, los 10 mandamientos de Moisés fueron dados en el libro de Éxodo, capítulo 20. Y los 10 mandamientos, en estos 10 mandamientos hay 4 relacionados con la santidad de Dios. Por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas, guardarás Shabbat, etcétera, etcétera. Pero también nos encontramos con otros 6 que están relacionados entre nosotros, que dice, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no jurarás en vano, etcétera. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 35, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, un teólogo, le preguntó a Jesús para tentarle, y le dijo, Maestro, entonces, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley y los profetas. Es decir, que los 10 mandamientos que Jesús nos dio en el Antiguo Pacto se resumen a estos 2. Porque yo no puedo estar bien con Dios si no estoy bien con mi prójimo. Porque el primer mandamiento es amarás a Dios y el segundo es amarás a tu prójimo. Y la palabra dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo dice en Juan. Fíjate bien, la palabra dice hermano. Dice hermano porque se está refiriendo a la persona más cercana a ti. ¿Y quién es la persona más cercana a ti? Tu esposa, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hijos. Y miren, hermanos, hay una gran cantidad de personas que se quieren ir de misioneros. No sé, se quieren ir a Timbuktu, a África, a evangelizar. Y quieren hacer obras aquí en la calle y en todos lados, a hablar de Dios. Pero en sus casas son un fracaso. Son mentirosos. Engañan a su esposa, y no siempre físicamente, sino mentalmente.
que también es infidelidad. Murmuran de sus hermanos, les hablan a sus padres como perros. Y es que todos dicen, yo quiero ser misionero, yo quiero tener un grupo de oración, yo quiero ser pastor, yo quiero ser consejero, quiero que me vaya bien en mi negocio, en mi trabajo, en mi taller, en mi lonchería, etc. Pero ¿cómo quieres que el Señor te ayude cuando estás fallando en el mandamiento más importante, que es amar a tu prójimo? Entonces, si yo estoy mal con alguien, eso va a determinar mi relación con Dios. Fíjate bien, hermano varón, si yo estoy mal con mi esposa, que es mi más cercano prójimo, entonces estoy lejos de agradar a Dios. Porque tengo que entender, a la luz de la Biblia, cómo tratar a mi cónyuge. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que nosotros como esposos tenemos que llenar en nuestra esposa? Mira bien ahora, nuestra esposa necesita dirección y estabilidad espiritual. Porque todas las mujeres fueron creadas para progresar en lo espiritual. Si una mujer no anhela tener un varón que la guíe, que le muestre, que se sienta segura con él, entonces no está pensando sabiamente delante de Dios. Y el ejemplo de esto, hermanos, lo podemos encontrar en múltiples versículos donde las mujeres buscaban desarrollar su espiritualidad. Tal es el caso de todas las mujeres que siguieron a Jesús. ¿Por qué lo seguían? Porque buscaban desarrollar su espiritualidad. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 16, dice: a la mujer le dijo el Todopoderoso: aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Así dice la palabra. Mira, la mujer ha querido y quiere dominar y controlar al hombre. Ha querido ser mayor que el hombre en muchos aspectos, pero nunca será así, porque está estipulado por el Eterno. El hombre tiene que ser el líder, y el Eterno lo estipuló así simplemente porque Eva fue la primera mujer en usurpar el liderazgo en el varón que Dios anteriormente ya le había dado a Adán. Pero también vemos que Eva fue la primera que comió del fruto y sedujo al esposo. O sea, la mujer puede seducir al hombre, hundir al hombre o levantar al hombre. Y este es el poder de influencia tan grande que tiene la mujer. Entonces tenemos que entender lo siguiente: a pesar de que en muchas mujeres está este deseo de querer dominar al hombre, y es que este deseo es parte de la naturaleza caída, el hombre, en lugar de querer levantarse y llevar este liderazgo, por lo regular muchos prefieren evadir esta responsabilidad como líderes, como cabezas, como protectores, como proveedores y como valientes. Hoy en día es una desgracia cómo el varón prefiere entregarle el liderazgo a la mujer. Una misión que no le encomendaron a ella, sino a ti, varón. Hoy el varón quiere que la mujer se encargue de todo, de criar a los niños, de enseñarles la Biblia, de atenderlos, de platicar con ellos. Y el varón cree que por solo irse a trabajar y traer algunos pesos a la casa, ya está cumpliendo su parte. Pero no es así. Al actuar así, solo estarás logrando que por tu culpa
tu familia busque un ejemplo a seguir fuera de ti, fuera de su papá, fuera de su esposo, fuera del orden de Dios. Entonces, escúchame, varón, y escucha, mujer, que estás buscando un varón, que el único que pueda ayudarte a ser ese hombre de verdad, el hombre que Dios quiere que seas, es el Espíritu Santo. Y es Dios quien te puede dar esa cantidad perfecta de autoridad, porque la autoridad te fue dada a ti, varón, para restringir a la familia de pecado. Dice Malaquías en el capítulo 2, versículo 7, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Adonai de los ejércitos. Es decir, los labios del padre de familia han de guardar la sabiduría, y su esposa buscará la ley en él, porque él debe ser un mensajero de Adonai, del Todopoderoso de los ejércitos, para su familia. Pero ¿qué evidencias hay de que un esposo está buscando a Dios? Mira, un esposo que está buscando a Dios tiene un tiempo devocional con la Biblia. Nadie más que tu esposo y esposa conoce lo que tú haces en privado. Nadie más sino solo tu esposa sabe cuánto oras, sabe cuántas veces abres la Biblia, y a tu esposa no le puedes mentir. Ella sabe perfectamente lo que haces y si en verdad buscas a Dios como dices. Número 2. El hombre es el que busca que la familia se congregue. Esto es una evidencia de que él está buscando a Dios. El hombre busca de que su familia se congregue, a escuchar palabra, a orar, a alabar, que su familia busque de Dios. Y el varón de la casa es el primero que busca agradar a Dios. Y eso, hermanos, hermosea el rostro de la esposa. Y el rostro hermoso de la esposa hermosea la casa completa. ¿Cómo vas a hermosear el rostro de tu esposa? Guiándola, cuidándola, apapachándola y teniendo un varón sabio, un hombre de verdad. Eso, hermanos, hace que ellas florezcan en todo su esplendor. Pero ahora bien, ¿qué cosas o qué obstáculos pueden impedir al varón o esposo ser un líder espiritual? Número 1, la influencia de las malas amistades. Aquellos que te jalan a lo negativo, a lo mundano, llámese alcohol, pornografía, infidelidad, vulgaridades, maledicencia, violencia y mentiras. Ojo, porque no estoy diciendo que te apartes de ellos, sino que no dejes que ellos te jalen a su evangelio mundano, sino tú jálalos al evangelio de la luz. Cristo vivía entre los pecadores, pero él no se dejaba contaminar por ellos, sino que los jalaba a la luz, porque él vino a buscar al pecador. Pero sé sabio en el espíritu y no dejes que las malas amistades, hermano, corrompan tu carácter. Número 2, algo que te puede bloquear es perder continuamente el temperamento. Tienes que ser un varón que domine los impulsos. No puedes ser un ogro en tu casa. No puedes abusar de tu autoridad. Y tampoco abusar de tu privacidad. No puedes meter cosas ocultas a tu casa. Llámese pornografía en el celular. Llámese artículos robados. Llámese drogas o conversaciones secretas en tu celular.
No juegues con fuego, hermano. No vaya a ser que arruines tu casa. Proverbios dice: ¿jugará el hombre con fuego sin que sus vestidos se ardan? Y quiero terminar este mensaje con el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3. Dice: ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El varón que no honra a su esposa, escúchame bien, el varón que no honra a su esposa no es escuchado en el cielo. ¿Llevas tiempo pidiéndole algo a Dios y no contesta? Analiza tu relación con tu esposa, porque probablemente por eso no has tenido respuesta. ¿Estás mal con tu esposa, hermano? Ponte a cuentas con ella. Pregúntale en qué le has ofendido y discúlpate. Hayas tenido o no la razón, discúlpate. No dejes que haya estorbo en tus oraciones. Hermano varón, no son los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Así que no temas, hermano, no temas, y levántate, porque esta es la voluntad perfecta y agradable del Todopoderoso, que un varón defienda su casa, no con espada ni lanza, sino en el nombre del Todopoderoso, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Permite que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones y sea sembrada en tierra fértil para que dé fruto al 100%. Bendigo a todos mis hermanos presentes, hermanos varones, y también bendigo a las mujeres, Señor. Gracias por esta palabra, porque tú eres bueno. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.